Tal como me explicaron la dinámica de esta conversación, se trata de hacer algunos recuerdos sobre lo vivido antes del 54 y después del 54. Yo nací a la vida política, digamos, sin darme cuenta, por supuesto, el 20 de octubre de 1944, cuando hubo el alzamiento que derrocó a la dictadura de Ponce, que era la prolongación de la de Ubico. A esas alturas ya se recordaba muy claramente los años pesados, duros, que fueron la dictadura de Ubico, pero atrás de eso están todas las dictaduras de los que se autodenominaban liberales, y también los de los conservadores, o sea, una larga trayectoria de abyección y de dominación irracional, aunque en el fondo se trataba de que sobrevivieran con bastante éxito un puñado de terratenientes, y tenían por supuesto su guardia pretoriana, los militares que los cuidaban. La toma de conciencia de esa situación la fui llevando rápidamente al entrar a la universidad en 1947, a la Facultad de Derecho. Los compañeros de los años superiores, muchos de ellos eran diputados al Congreso, solo tenían que atravesar la calle para hacer otro papel. Conversaban en los corredores, en el claustro de la facultad, y era una especie de escuela de civismo y de ideas nuevas las que uno veía y oía. No tanto las que se enseñaban en las aulas, en algunos casos sí, pero ahí todavía se enseñaba el derecho liberal atrasado de los códigos copiados de otros países europeos que no tenían mayor encaje en cuanto a la conducta social general. La verdadera aula eran el claustro y las sesiones estudiantiles de la Asociación de Estudiantes del Derecho, así como las de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Ambas habían tenido un papel relevante en la caída de Ubico y también en el golpe contra Ponce. Algunos de los 14 estudiantes que entraron a la Guardia de Honor ese día de la Revolución, pues ocuparon cargos muy importantes más adelante en el curso de su vida. En realidad, la única ventaja que yo recuerdo de la enseñanza de esos años era que era bastante exigente en cuanto a la lectura de libros, ¿no? Es decir, todavía no estaba en el horizonte la internet, ni siquiera las enciclopedias, de manera que el esfuerzo individual que se le pedía al estudiante, aunque fuera con textos ya un poco resogados en otros lados, significaban un esfuerzo bastante loable, ¿no? No quiere decir que fuera un gran éxito, pero la hermandad que se hizo estudiantil en esos años, donde el país estaba completamente dominado por la United Fruit Company, éramos una republiqueta bananera del Caribe, como se decía despectivamente en el resto de América Latina. Baste decir que las concesiones que había hecho Estrada Cabrera a la UFCO, que fueron de Quiriguán hasta el mar, Ubico para afianzarse les dio Tiquizate, La Nueva Concepción, Río Bravo, toda esa parte. Los ferrocarriles, los muelles,
Todas las comunicaciones internas eran manejadas por la frutera. Desde luego las comunicaciones marítimas también, la gran flota blanca. Desde el siglo XIX se había instaurado como producto único de cultivo y exportación el café. Se cambió la dinámica, no era nada favorable para la población rural, sobre todo la población maya, pero aún se les había respetado las comunidades indígenas. No, pues los liberales cambiaron eso y volvieron la tierra una mercancía, la tierra y las aguas que la sirven, ¿no? Desde luego. Esto también provocó un reclutamiento masivo de trabajadores que fueron obligados, utilizando los métodos más brutales, a trabajar en la construcción de las nuevas fincas y en el mantenimiento de las mismas. Desde luego, la diferencia entre el campo y la ciudad era tan profunda que desde la ciudad la gente no percibía esto o lo veía como algo natural. Desde la época colonial, el racismo fue uno de los elementos que contribuyeron a dividir profundamente nuestra sociedad. Y desde aquí, de la capital sobre todo, se veía como un hecho dado, como algo que así es, no se puede cambiar, eso así empezó y así seguirá. No me sustraigo de la época juvenil de haber pensado un poco en esa forma. El cambio lo empecé a llevar a cabo cuando, haciendo prácticas en los tribunales, pude ver de cerca en los juzgados de lo penal que los únicos que comparecían ante los jueces eran la gente más pobre, ¿no? Ahora, bueno, hay también una aristocracia de nuevos ricos, medio presos, no presos enteros. Y además con repunte, ¿no? Es decir, en este momento está contraatacando la podredumbre. De todas maneras, la vida estudiantil misma fue muy importante porque entendíamos perfectamente que el gobierno de Arévalo dio las posibilidades del Código de Trabajo, que no existía ninguna regulación hasta entonces, le daba un principio de dignidad a los trabajadores. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social podía ayudar en parte, sobre todo cuando empezó, a solucionar los problemas más ingentes de salud en todos los sentidos, y la de vejez, invalidez, etc. Antes de eso no existía ninguna legislación en ese rubro. Y por otro lado, hizo una ampliación, digamos, de la clase media, que no supo responderle más tarde. La ambivalencia de las clases medias es muy conocida. Están con el que gana o con el que creen que va a ganar. Tiene repuntes buenos o gloriosos y tiene abyecciones profundas también, o temores, los temores que mencionaba aquí el actor, ¿verdad? Esa autocensura también, ¿no? En todo caso, la universidad sí sirvió para formar una juventud combativa. En 1954 esto cambia brutalmente. Pudimos ver lo que era la intervención realmente del imperialismo norteamericano, ¿no? Los alcances que eso tenía. Y desde luego el telón de fondo para la caída de Ubico había sido la victoria aliada en los campos de batalla. Es decir, sin la victoria aliada no hubiera habido
20 de octubre. Y la Guerra Fría trajo como consecuencia la liberación, es decir, la vuelta del ubiquismo al poder de los militares más estultos con ellos y más sanguinarios. El periodo, ya siendo profesional joven, me tocó ser abogado del sindicato de acción y mejoramiento ferrocarrilero, que agrupaba a todos los trabajadores del ferrocarril ligados a una empresa norteamericana. Era el segundo más fuerte, el más numeroso, el más combativo, y eso me permitió conocer un estamento social del cual solo tenía noticias en los periódicos. Conviví con los obreros, entendí perfectamente o casi perfectamente sus problemas y dirigí varios juicios con cierto éxito, ¿no? Tanto que mi primera experiencia docente, a los 2 años de haberme graduado, fue de profesor de Derecho del Trabajo, auxiliar, por supuesto, colectivo de trabajo. Las limitaciones que sentían los tribunales sí me avergonzaban un poco. No les tenía tanto, porque todos estos avances que se estaban dando nos ponía en pie de igualdad, de ignorancia a los jueces, a los abogados de la empresa y a mí también. No deja de dar vergüenza, ¿no? Y se abrió la posibilidad, había becas que daba la UNESCO para estudiar sociología, y tuve la suerte de obtener una. Asistí durante 2 años a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Santiago de Chile, con maestros colocados por la UNESCO. Fue una experiencia muy útil, muy grande, que abrió nuevos caminos completamente y que me permitió al regreso participar ya en la elaboración de lo que fue la Escuela de Estudios Generales de la universidad, que lamentablemente naufragó por una serie de razones malas, pero no las vamos a pormenorizar. También quise conocer un poco la forma de aprendizaje de Europa, y pedí una estancia de estudio con cautela en la Universidad de París. Fui discípulo allí del profesor Touraine, que conocía bastante bien a América Latina, pero tocando los temas más ligados a la sociología industrial. Guatemala todavía no es industrial, y lo era mucho menos entonces, de suerte que el problema era un problema humano, ¿no? Toda la carga esta de explotación, de desprecio y de aceptación ciega de una situación completamente desigual entre el campo y la ciudad, entre el mestizo y el maya. Así que después de esa experiencia con Touraine, que fue útil, muy útil diría yo, y que me permitió aprender bien el idioma francés, pedí ya la posibilidad de hacer un doctorado. Lo logré bajo la dirección del profesor Georges Ballandieu, un sociólogo, antropólogo realmente muy renombrado. Eso reforzó mis conocimientos, y al mismo tiempo daba clases en la Universidad de San Carlos, en cursos que se les llamaban Introducción a la Sociología de Guatemala, pero a la vida de explotación a la cual estaban sujetos los campesinos, sobre todo los campesinos mayas, en las áreas productoras de café,
caña de azúcar, algún ganado y otros cultivos que empezaban a florecer en esa época, ¿no? Que la contradicción central de esta sociedad estaba allí, que el racismo era el envoltorio más fácil para recurrir a él y que se había creado desde el inicio de la relación colonial. Independencia no la hemos tenido nunca, y eso también es parte de la demagogia que se suele manejar con el 15 de septiembre y todas esas cosas que no tienen ningún sentido, ninguna base real, ¿no? Todo esto lo plasmé, pues vino un sociólogo francés más joven que yo, era Jean-Louis Verne, con el cual no solo hicimos una buena amistad, sino muchas observaciones, la observación participante como método fundamental para delimitar los campos de estudio. Hicimos juntos un libro que se llama Guatemala, una interpretación histórico-social, y se editó por la editorial Siglo XXI de México, que en ese momento estaba en auge. Se han hecho muchas reediciones, nunca había tenido enemigos hasta que se publicó ese libro. Entonces, y desde entonces hasta ahora, hay quienes me siguen maldiciendo, nunca van a leer el libro, pero para ellos soy un hijo de puta, nada más. Yo creo que hay que devolverles el cumplido, por supuesto. De todas maneras, eso quiere decir que ardió, pues, ¿no? La tesis en París fue traducida al español, bueno, no, en realidad la escribí en español y al mismo tiempo la hacía en francés. Se publicó en Siglo XXI de México también, con el nombre de Colonialismo y Revolución. Ya era en ese momento profesor titular en la Facultad de Derecho en Ciencias Económicas, y fue el libro que, bueno, para que los estudiantes tuvieran acceso al pensamiento de un profesor, no necesariamente un catecismo, nunca. La situación política se fue agravando mucho. La universidad fue blanco de las persecuciones, tanto de profesores como de mucho más de estudiantes, de empleados de la universidad. Y desde luego quienes elaboraban las listas de los que habíamos de ser eliminados eran también, lamentablemente, pero así es, estudiantes algunos, profesores otros. Por ahí andan algunos todavía. De manera que estaban al servicio del ejército. Si de otra manera no hubieran sabido exactamente a quién buscar, dónde buscarlo, cuándo matarlo, dónde seguirlo, etc. El grupo de estudiantes de la AEU en ese tiempo era muy valiente, muy bien organizado. Pues la época que lo dirigió Edgar Palma Lau, sobre todo, fue muy combativo. Ya se había llegado a un extremo tal que muchos de los mejores estudiantes o los que habían captado mejor la situación pasaron a las filas revolucionarias, ¿no? Y murieron peleando. Otros murieron en la tortura. Los planes que elaboró la asistencia técnica norteamericana implicaban las nuevas formas de tortura que habían empleado en Vietnam, sobre todo, y las aplicaron aquí con lujo de saña. El informe que ha dado muy completo las Naciones Unidas da cuenta de toda la organización perversa que había entre el ejército, la policía y sobre todo los mandos norteamericanos. Muchísima gente fue desaparecida, torturada,
de las maneras más modernas, que eran más dolorosas, y finalmente eliminada. Lo peor era ser mujer, por supuesto, ¿no? Porque con ellas se ensañaron. Y lo peor era que se atacó también a la población maya rural, que no tenía ni siquiera beligerancia ni mayor conocimiento de la guerra, y ahí se ensañaron con la mayor brutalidad posible. Eso no se olvida, ni se perdona. Es imposible, imposible. Lo más doloroso es que los acuerdos de paz no resolvieron nada, porque la guerra sigue, pues, ¿no? Es una guerra social, donde además se enfrentan dos clases de ladrones. Los ladrones que están tatuados y que asaltan en la calle, los que matan en las camionetas, y los ladrones que están en el ejército, en el Congreso y en una serie de lugares, incluso en el organismo judicial. De manera que la paz no existe. Y ahora vemos la arremetida que dan contra los preceptos de reconocimiento del derecho indígena, que Guatemala ya firmó los acuerdos necesarios para que eso se vuelva ley. Incluso son formalmente parte de la Constitución, pero no les importa, de todos modos los rechazan. Y también la componenda más absurda, ¿no?, de cubrirse entre unos y otros. Cuando ya mi vida corría bastante peligro, los amigos antropólogos mexicanos me invitaron a pasar allá. Bueno, me fui. Poco tiempo después mataron a mi amigo Mario López Larrabe, compañero de clase, y así siguieron. Ya habían matado a muchos y siguieron matando. En México fui bien acogido, traté de cumplir, de devolver con buen trabajo la hospitalidad que se me dio. Y naturalmente esta es mi tierra y esta es mi gente, ¿no? Y volver para mí es fundamental. Creo hasta el momento que la vida de mi generación quedó marcada con toda esa sangre, con toda esa frustración de haber visto caer, por ejemplo, el gobierno de Arbenz, que había abierto la puerta más grande con la reforma agraria, es decir, se había tocado el corazón de la explotación. Y el reflujo que vino después de una insania absoluta deja también muy marcado el pensamiento y el corazón. En fin, no soy solo yo, toda mi generación parece estar ante esos dilemas. Cada quien vivió su vida como pudo, muchos murieron en condiciones muy dolorosas, otros desaparecieron para siempre. No hemos terminado, al contrario, estamos inmersos en una poza de desgracia de la cual es muy difícil salir, porque los elementos que se han coaligado para mantener la succión de la poca riqueza que pueda haber están organizados y son verdaderamente, no tienen ningún empacho para cometer cualquier tipo de crimen. Así que los acuerdos de paz no se han cumplido ni se piensan cumplir. La moral ha caído completamente en muchos casos. La autocensura que decía aquí el actor ha sido la defensa también de muchos ante el dilema de morir o alzarse. Es humano
No es loable, pero es humano. En fin, yo ya viví mi vida. Ya son 86 años. La juventud es la única que tiene la respuesta en sus manos. Si entiende el problema, si hace el esfuerzo de entenderlo, pero si deja pasar las cosas, vamos a seguir hundidos en la misma cosa de mierda, ¿no? Ese es nuestro destino si no sabemos levantarnos.